Antes de contar esta historia, hay algo que muchas personas han escuchado alguna vez, sobre todo en pueblos pequeños o familias antiguas. Si ya estás acostado y la noche te llama, no siempre es una invitación. Hay quienes dicen que es la muerte tanteando, otros que son advertencias disfrazadas, y otros simplemente creen que, cuando el cuerpo ya descansó, salir rompe algo que no se vuelve a cerrar. Esta historia me la contó una conocida, y desde que la escuché, entendí por qué algunas supersticiones sobreviven tantos años. Carolina vivía en un pueblo costero, tranquilo, donde las noches suelen ser silenciosas y el tiempo parece ir más lento. Tenía cerca de 40 años y trabajaba jornadas largas, así que valoraba mucho sus horas de descanso. Esa noche llegó cansada, cenó algo ligero y se acostó temprano, alrededor de las 11. No tenía planes, no esperaba llamadas, solo quería dormir. Se quedó profundamente dormida. A las 2:20 de la madrugada, su celular vibró sobre la mesa de noche. Carolina abrió los ojos sobresaltada. Miró la pantalla medio borrosa por el sueño. Era un número conocido. Leticia, una amiga con la que había trabajado tiempo atrás, pero a la que no veía seguido. Contestó. «Caro, ¿estabas dormida?», preguntó Leticia con una voz extrañamente animada. «Sí, ¿qué pasa?», respondió Carolina, incorporándose en la cama. «Estamos varios acá. Vamos para la playa. Vente un rato. Hay carro, no pasa nada». Carolina miró el reloj. 2 de la mañana. Playa, gente que no veía hace tiempo. Por un segundo, la idea le pareció absurda, pero también tentadora. Hacía calor. No tenía nada que hacer al día siguiente. «No sé, estoy cansada», dijo. Leticia insistió. «Ándale, no seas así. Es Navidad. Relájate un poco. Pasamos por ti». Carolina colgó sin dar una respuesta clara. Se quedó sentada en la cama, con el celular en la mano, y entonces recordó algo. Una frase que su papá le repetía desde niña, casi como un juego, pero que siempre decía con seriedad: «Si ya te dormiste, no salgas. La noche no llama por cosas buenas». Carolina nunca había sido supersticiosa, pero esa frase le cruzó la cabeza con una claridad incómoda. Respiró hondo, volvió a tomar el celular y escribió un mensaje corto. «Gracias, pero no voy a salir. Ya estoy acostada». Apagó la pantalla, se recostó y tardó más de lo normal en volver a dormirse. A la mañana siguiente, el pueblo despertó diferente. Carolina lo notó apenas abrió la ventana. Había murmullos, sirenas a lo lejos, gente hablando en voz baja. Más tarde, una vecina tocó su puerta. «¿Supiste lo de anoche?». Carolina negó con la cabeza. «El carro que iba para la playa se volcó en la curva vieja», dijo la mujer. «No quedó nadie». Carolina sintió un vacío en el estómago. Preguntó nombres. Uno por uno, los fue reconociendo. Leticia estaba entre ellos. La curva donde ocurrió el accidente era conocida en el pueblo. Oscura, cerrada, sin iluminación. Los que llegaron primero dijeron que el impacto fue brutal, que el carro quedó irreconocible, que no hubo tiempo para nada. Carolina pasó el resto del día en silencio. Esa noche volvió a acostarse temprano. A las 2:20 se despertó de golpe. No había vibración, no había llamada, solo una sensación pesada en el pecho. Miró el celular. La última llamada recibida seguía ahí. Desde entonces, Carolina no vuelve a contestar llamadas de madrugada. Y cada vez que alguien le pregunta por qué es tan estricta con eso, responde lo mismo. «No sé qué fue lo que me salvó, pero sé que no levantarme de la cama fue la mejor decisión de mi vida». Porque hay noches en las que la llamada no es para invitarte a salir, es solo para ver si estás dispuesto a levantarte. Antes de contar esta historia, hay algo que en muchos barrios se repite como una regla no escrita, casi como un instinto heredado.
Si ya estás acostado, no salgas. No importa quién llame, no importa qué tan buena suene la invitación. Si ya te metiste a la cama, es mejor quedarse quieto, porque hay noches en las que no es la gente la que te busca, es otra cosa. Esta historia me la contó un conocido, llamémoslo Javier, y hasta hoy, cada vez que la recuerda, baja la voz como si alguien pudiera escucharlo. Javier vivía en un barrio popular, de esos donde las casas están pegadas, las tiendas cierran tarde y la vida sigue incluso pasada la medianoche. Esa noche había llegado cansado del trabajo, se bañó, comió algo rápido y, antes de las 11, ya estaba acostado. No estaba borracho, no estaba drogado, no estaba desvelado, estaba dormido. A la 1:12 de la madrugada, escuchó que golpearon la puerta. No fue un golpe fuerte, fue suave, educado. Javier abrió los ojos de inmediato, miró el celular. No tenía mensajes ni llamadas perdidas. Pensó que tal vez había sido un error, algún vecino confundido. Intentó ignorarlo, pero volvieron a tocar. Esta vez, una voz acompañó el golpe. «Cavi, ¿estás despierto?» Era una voz conocida, demasiado conocida. Era la voz de Mauricio, un amigo del barrio, alguien con quien solía salir a tomar cerveza los fines de semana. Javier se incorporó en la cama. «¿Qué hace este man a esta hora?», pensó. Mauricio volvió a hablar, desde afuera. «Salga un ratico, parcero. Vamos a la tienda de la esquina». Invitó otro combo. Solo un momento. Javier sintió algo raro en el pecho. No miedo exactamente, más bien una incomodidad seca, como cuando algo no encaja. Miró la hora otra vez. 1:14 de la mañana. Recordó algo que su mamá siempre le decía cuando era niño. Si ya te acostaste, no abras la puerta. A esa hora no llaman con buenas intenciones. «Mauri, mañana hablamos», respondió desde la cama. «Ya estoy dormido». Hubo silencio. Luego, la voz volvió a escucharse, más cerca de la puerta. «Abra, hermano, no sea así, es rápido». Javier se levantó, caminó despacio hasta la ventana que daba a la calle y miró por una rendija de la cortina. La calle estaba oscura, el poste de luz parpadeaba. No había nadie frente a la puerta, ni una sombra. «¿Mauri?», preguntó. Esta vez la respuesta no vino desde la puerta, sino desde justo debajo de la ventana. «Aquí estoy». Javier sintió un escalofrío inmediato. No había escuchado pasos, no había escuchado movimiento. «¿Y los otros?», preguntó, sin saber por qué. La voz tardó unos segundos en responder. «Ya vienen». Algo en ese silencio le hizo cerrar la cortina de golpe. «No voy a salir, hermano», dijo firme. «Hablamos mañana». Desde afuera, la voz cambió. Seguía siendo la de Mauricio, pero sonaba vacía, sin emoción, como repetida. «Si no sale ahora, después no va a poder». Javier retrocedió un paso. «Váyase, parcero». Hubo un último golpe en la puerta, más fuerte, más seco. Después, nada. Silencio absoluto. Javier no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en la cama, con la luz prendida, escuchando cualquier ruido mínimo del barrio. A las 6:30 de la mañana, salió finalmente a la calle. La vecina de enfrente estaba llorando. Había patrullas, cinta amarilla, gente murmurando. Javier se acercó y preguntó qué había pasado. Un vecino lo miró con cara pálida. «¿Usted no se enteró? Anoche hubo una balacera en la tienda de la esquina». Javier sintió que el estómago se le cayó. ¿Quiénes estaban? El hombre tragó saliva. Mauricio y otros 2 murieron ahí mismo. Javier negó con la cabeza. «Eso no puede ser», dijo. «Él vino a buscarme anoche». El vecino lo miró fijo. «Imposible. Mauricio estaba en la tienda desde antes de la 1. Dicen que murió casi al instante». Javier no respondió. Volvió a su casa. Se sentó en la cama. Miró la puerta. En el piso, justo frente a ella, había marcas de zapatos mojados.
como si alguien hubiera estado parado ahí un buen rato. Desde ese día, Javier tiene una regla que no rompe por nada. Si ya se acostó, no abre la puerta, no contesta, no sale, porque aprendió algo esa noche. A veces, no es un amigo el que te llama, es la última oportunidad que la muerte tiene para que salgas por tu cuenta. Hay algo que en el campo se aprende desde niño, aunque casi nunca se explica del todo. No es una regla escrita, no está en libros ni en rezos, pero se repite de generación en generación, casi como un susurro. Cuando ya te acostaste, no salgas. No importa si escuchas ruidos, no importa si crees que algo anda mal. La noche, después de cierta hora, ya no te pertenece. Esto me lo contó don Ernesto, un señor mayor que conocí hace años en una zona rural. De esos hombres callados, espalda encorvada por el trabajo, manos ásperas, mirada tranquila. Vivía solo en una finca vieja, rodeada de monte, potreros y un corral que había levantado él mismo cuando todavía tenía fuerza en los brazos. Don Ernesto se acostaba siempre temprano. A las 9:30 ya estaba en la cama. Decía que no había nada bueno que hacer despierto después de eso, y que el cuerpo también aprende rutinas, igual que los animales. Esa noche había llovido desde la tarde, no una llovizna suave, sino lluvia pesada, de esas que golpean el techo de zinc como si alguien estuviera tirando piedras. El viento sacudía los árboles y el barro del camino ya estaba convertido en un lodazal. Don Ernesto cenó temprano, apagó las luces y se acostó. Ya estaba medio dormido cuando escuchó el primer ruido. Un golpe seco. Venía del corral. Abrió los ojos. Se quedó quieto, escuchando. Pensó que tal vez era una vaca inquieta o algún palo que se había caído con el viento. Pero luego vino otro sonido y otro más. Los animales estaban nerviosos. Se escuchaban mugidos bajos, pasos apurados, madera crujiendo. Don Ernesto se incorporó en la cama. Miró el reloj. Pasaban de las 10:30. Se sentó al borde del colchón y apoyó los pies en el piso frío. Su primer impulso fue el de siempre: agarrar la linterna, ponerse las botas y salir a revisar. El corral quedaba a unos pocos metros de la casa. Había salido cientos de veces en peores condiciones, pero esa noche algo lo detuvo. Mientras buscaba la linterna, le vino a la cabeza la voz de su papá, no como un recuerdo lejano, sino clara, como si estuviera parado ahí mismo en la habitación. Después de acostarse, la noche ya no es de uno. Su papá se lo había dicho muchas veces cuando era niño, cada vez que escuchaban ruidos afuera y él quería salir a mirar. Nunca le explicaba por qué, solo repetía la frase y lo mandaba de vuelta a la cama. Don Ernesto se quedó sentado, con la linterna en la mano. Afuera, los golpes continuaban. Algo chocó contra la madera del corral con fuerza. Los animales se movían como tratando de alejarse de un punto específico. Si no salgo, se me puede escapar una res, pensó, pero la frase volvió. La noche ya no es de uno. Don Ernesto dejó la linterna sobre la mesa. Se metió de nuevo en la cama, aunque el corazón le latía rápido. No estaba tranquilo, pero decidió obedecer, no por miedo, por respeto, por costumbre. Pasaron unos minutos que se le hicieron eternos, y entonces ocurrió. Un estruendo brutal sacudió todo. Un rayo cayó con una fuerza que don Ernesto nunca había sentido. El golpe fue tan cercano que el piso vibró, y el aire se llenó de un olor fuerte, metálico, como a tierra quemada. La luz se fue de inmediato. Los animales enmudecieron. Silencio absoluto. Don Ernesto se quedó inmóvil, respirando despacio, con el pecho apretado. Sabía, sin necesidad de salir, exactamente dónde había caído ese rayo. Ahí mismo, donde él habría estado parado si hubiera salido con la linterna, justo al lado del poste del corral. No durmió en toda la noche. Cuando amaneció y la lluvia paró, salió por fin. Caminó despacio, todavía con las piernas temblorosas. El poste estaba partido en dos. La tierra alrededor estaba negra.
chamuscada, el alambre retorcido como si alguien lo hubiera agarrado con las manos. Se quedó mirando ese lugar largo rato. Después me dijo algo que nunca se me olvidó, que esa noche no sintió que se hubiera salvado por suerte, ni por rezar, ni por casualidad. Dijo que simplemente obedeció algo antiguo, algo que no entiende del todo, pero que aprendió a no discutir. Desde entonces, don Ernesto dice que cuando uno ya se acuesta, no importa qué se escuche afuera, porque hay noches en las que salir no es valentía, es desobediencia. Antes de entrar en la historia, hay algo que se repite en muchos pueblos, aunque casi nadie lo diga en voz alta. No es una ley escrita, no es una religión, pero se respeta como si lo fuera. Si ya te acostaste, no salgas, porque cuando la noche te llama después de dormir, no siempre es para algo bueno. Esto pasó hace unos años, en un pueblo pequeño del centro del país. Me lo contó Mauricio, un tipo normal, trabajador, nada supersticioso. De hecho, cuando me habló de esto, lo hizo más con incomodidad que con miedo. Mauricio vivía con sus papás. Esa noche había sido larga. Había trabajado todo el día. Llegó cansado. Comió algo ligero y a las 10 ya estaba en la cama. No estaba borracho. No había salido. No estaba de fiesta. Simplemente se durmió. Cerca de las 11, su celular vibró en la mesa de noche. Una llamada. Era un primo con el que se llevaba bien, de esos que siempre armaban planes de último momento. ¿Qué hace?, le dijo. Caiga, estamos armando algo bueno. Hay gente, música, trago. Se va a poner buena la noche. Mauricio miró el techo, todavía con el cuerpo pesado por el sueño. Dudó, colgó sin responder. Se sentó en la cama. Pensó que no tenía nada que perder. Al final, era solo un rato. Se puso el pantalón, las zapatillas y salió del cuarto sin hacer ruido, pero no llegó a la puerta. Su papá estaba sentado en la sala, con el televisor apagado, como si estuviera esperando. ¿Pa dónde va?, le preguntó, sin alzar la voz. A dar una vuelta, un rato, respondió Mauricio. Me llamaron. El papá lo miró fijo, no enojado, no preocupado, serio. Usted ya estaba dormido, dijo. Y cuando uno ya se acostó, la noche deja de ser de uno. Mauricio soltó una risa incómoda. Ay, papá, no empiece. El viejo se levantó despacio. No le estoy prohibiendo nada, dijo. Solo le digo una cosa. Si sale ahora, no regrese pensando que todo va a estar bien. Hubo un silencio raro. Mauricio sintió algo extraño en el pecho, como una presión, como si esas palabras pesaran más de lo normal. Miró la puerta, miró a su papá y, sin saber bien por qué, regresó al cuarto. Se quitó los zapatos, se acostó, cerró los ojos. Esa noche durmió mal. Soñó que caminaba por un camino de tierra que no reconocía, con música sonando a lo lejos. Soñó que veía luces entre los árboles, pero nunca llegaba. A la mañana siguiente, el pueblo estaba raro, silencioso. Los mensajes empezaron a llegar temprano. Llamadas perdidas, audios reenviados. Un grupo de personas había salido esa misma noche. No solo jóvenes, también adultos. Habían dicho que iban a una fiesta improvisada, más allá del pueblo, por un camino viejo que casi nadie usaba. Nunca regresaron. Al principio se pensó que era una broma, luego que se habían ido a otro lado, pero pasaron las horas, después los días. La policía revisó el camino. Encontraron huellas de carros entrando, pero no saliendo. No había señales claras de accidente, no había cuerpos, no había rastros suficientes para explicar nada, solo silencio. Mauricio se enteró de algo que lo dejó helado. El primo que lo había llamado estaba en ese grupo. Desde entonces, en el pueblo se habla poco del tema, como si nombrarlo fuera peligroso. Mauricio nunca supo qué pasó realmente. Nadie lo sabe, pero hay algo que él tiene claro hasta hoy, que esa llamada
no fue una simple invitación, que no fue mala suerte, que no fue coincidencia que su papá estuviera despierto, esperándolo, y que a veces, cuando la noche te llama y ya estabas dormido, no te está invitando a una fiesta, te está sacando del camino correcto. Desde esa noche, Mauricio tiene una regla que no rompe por nada del mundo. Si ya se acostó, no sale. No importa quién llame, no importa qué prometa, porque aprendió algo que en los pueblos se sabe desde hace generaciones. Hay noches que no quieren que regreses.